experto en temas de arbitraje internacional, también es profesor de nuestro Centro de Estudios Orientales con temáticas del sufismo. Gracias justamente a una conversación que tuvimos, es que pudimos elaborar este evento y quiero agradecérselo también aquí públicamente y lo dejo con ustedes, por favor. Un aplauso, por favor. Buenas tardes. A ver, y primero hemos escuchado unas visiones esperanzadoras, pues, y además también una mirada que no necesariamente convenga con ello, ¿no? En mi caso, yo les voy a hablar, digamos, de algo que empieza desde la perspectiva desesperanzadora, que son las controversias, ¿no? Toda la mecánica operativa del megapuerto de Chancay va a generar controversias. Sin embargo, no es que quiera seguir un poco la plana anterior, pero les cuento que esa génesis desesperanzadora arriba a algo súper esperanzador, incluso empezando con controversias. Entonces, empecemos a ver, miren, con ocasión de la operación, la mecánica y todo lo que incide en el megapuerto de Chancay, van a surgir y de hecho, increciendo con el tiempo, una serie de controversias. Las primeras son controversias comerciales internacionales, ¿no? Por ejemplo, con motivo del contrato de operación portuaria, ahí pueden haber penalidades por demoras en la carga, en la descarga, en la entrega de contenedores, ¿no? Luego, en relación a los contratos de atraque, los de contratos de manejo de carga, ¿no? Respectivamente, solo estoy poniendo ejemplos puntuales. En cada contrato podrían haber multiplicidad de otras controversias comerciales internacionales. He elegido, a mi gusto, un ejemplo particular. Pueden haber retrasos en la asignación del atraque y costos de espera, o se puede dañar la mercadería. Luego también hay pólizas de operación portuaria. Aquí hay seguros de diverso tipo, ¿no? Por ejemplo, seguros de protección e indemnización, ¿no? Aquí va a surgir una controversia si, por ejemplo, el buque pues daña un pórtico del terminal cuando está atracando, ¿no? También hay seguros de casco y maquinaria. Aquí podría ser que el buque, asistido por los remolcadores del puerto y guiado pues por un práctico portuario, colisiona contra el muelle, ¿no? También hay pólizas de responsabilidad civil del operador portuario, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la descarga, una grúa del terminal podría dañar un contenedor, ¿no? Pólizas de interrupción de negocios. Aquí esto va a incidir en pérdidas de ingresos operativos porque se paralizó el terminal, por ejemplo, por un incendio, ¿no? Pólizas de daños a la propiedad, ¿no? Se daña la infraestructura portuaria por razón de un sismo. Algo que mencionó el profesor anterior, póliza de riesgos cibernéticos, ¿no? Precisamente el terminal portuario, como les he indicado, va a ser pasible de ser víctima de un virus, por ejemplo, muy conocido como el PETIA, ¿no? Entonces, digamos que esas son las posibles controversias comerciales internacionales que pueden surgir del megapuerto, Interalia, entre otras. Además, van a haber otro tipo de controversias que tienen o inciden, mejor dicho, en la misma operación marítima. Este tipo de controversias ya son controversias marítimas internacionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, con ocasión de un contrato de fletamento marítimo, hay varios tipos de por ejemplo, un fletamento por viaje, va a surgir una controversia si el buque no está en condiciones de navegar y causa retraso a la carga, ¿no? O un fletamento por tiempo. El fletador descuenta pues el hire, o sea, los días de alquiler, porque supuestamente se ha averiado el buque, ¿no? O un fletamento a casco desnudo, en que el fletador devuelve el buque al armador, pero en un estado pues calamitoso, ¿no? También hay contratos de remolque. Aquí una controversia podría darse cuando el remolcador no llega a tiempo para asistir al buque, ¿no? Además también está el tema de las colisiones marítimas, ¿no? Acá la colisión va a generar obviamente una controversia porque chocan dos buques, el buque impacta la instalación o el buque se carga a una embarcación menor, ¿no? Y luego también está el tema de responsabilidad por carga, ¿no? Por ejemplo, los daños a la carga que se producen durante el transporte marítimo, ¿no? Imagínense que los contenedores llegan con la mercadería aplastada, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos primero controversias comerciales internacionales, luego tenemos controversias marítimas internacionales, ¿no?
Además, también pueden van a acaecer controversias internacionales de construcción, ¿no? Aquí hay dos cosas, ¿ah? Yo me estoy enfocando en controversias de lo que hay ahorita. Bien decía el profesor antes que este megapuerto está en un proceso constructivo. En base a esa continuidad podrían haber muchas más controversias internacionales de construcción. Pero me voy a cifrar en lo que hay ahorita. Por ejemplo, en relación a proyectos de dragado y obras marítimas, ¿no? Los proveedores de dragado, por ejemplo, el contratista no alcanza pues la producción diaria de dragado que se ha acordado, ¿no? Y dice, no, que son condiciones imprevistas, el subsuelo. Bueno, eso es una controversia internacional de construcción. Y también contratos EPC marítimos ad hoc, ¿no? Que en nuestra lengua le llamamos llave en mano, ¿no? Para obras específicas, sea diques, rompeolas, muelles. Por ejemplo, puede haber una discrepancia entre el contratista y la autoridad portuaria sobre si determinado trabajo, el rompeolas, por ejemplo, estaba incluido o no en esta mecánica de llave en mano. Luego, que también el profesor habló un poquito de eso, infraestructura logística multimodal, ¿no? Aquí de hecho, a futuro van a haber obras conectivas entre el puerto y lo que es el hinterland, o sea, la zona de influencia terrestre del puerto, ¿no? Se van a hacer, pues habrá que ver, ¿no? Carreteras, o túneles, o ferrocarriles, los parques logísticos que mencionaba, zonas aduaneras. Entonces, con motivo de eso, por ejemplo, van a haber desacuerdos entre el operador portuario y el operador, pongamos que ese es el trencito, y el operador ferroviario por el mantenimiento de la infraestructura compartida. Eso sería una controversia también internacional de construcción. Otro tipo de controversia que va a surgir, y también se ha mencionado un poco, son las controversias internacionales de inversión. Otra vez, me voy a limitar a lo que hay ahorita. Si me preguntan, ¿pueden haber más controversias internacionales de inversión? Por supuesto. Porque si, como en esta perspectiva positiva que se planteaba, llegan más inversionistas internacionales de otros países, van a haber más controversias de inversión. Pero digamos que eso es una cuestión potencial. ¿Qué tipo de controversias internacionales de inversión pueden haber? Por ejemplo, si es que el Estado peruano cambia unilateralmente las tarifas portuarias o el régimen aduanero, eso es un estándar que en investment, digamos que en derecho a inversión, se llama trato justo y equitativo, ¿no? Podría también cancelar o rescindir la concesión sin un proceso, un due process, sin un debido proceso. Eso sería una expropiación indirecta, ¿no? O podría también negarse, esto no estoy seguro que se haya pactado, pero si fuera el caso, negarse a autorizar una expansión portuaria si ya se hubiera pactado. Eso es una vulneración a la expectativa legítima, que por si acaso es un subtipo del estándar de trato justo y equitativo. Entonces, y luego, esto de aquí en realidad son controversias que podrían manejarse como comerciales e internacionales, pero dadas sus características particulares, las he segmentado aparte. También va a haber controversias sobre compraventa internacional de mercaderías, ¿no? Entonces, entre exportadores e importadores, cuando el lugar de entrega pactado sea cualquier tipo de fórmula, el FOB, el CFR, el CIF, o el DAP o el DDP, pero el megapuerto de Chancay se estipula como el punto de carga o descarga. Entonces ahí estamos en una controversia que va a involucrar al megapuerto de Chancay. En ambos casos, sea carga o descarga, el terminal marítimo va a ser el punto de transferencia de riesgo y referencia jurídica en este contrato de compraventa internacional de mercadería. Más allá de este fraseo, ¿qué tipo de controversias pueden suscitarse? Por ejemplo, la entrega y la conformidad de mercadería, ¿no? Un contenedor de cobre peruano cargado en Chancay, llega a Shanghai contaminado o con humedad, ¿no? También demoras y sobrecostos logísticos. Por ejemplo, un importador chino reclama por demora y detención de contenedores cuando el puerto está en una huelga. Fuerza mayor y alteración de la cadena logística. Por ejemplo, hay una crisis en el estrecho de Taiwán que interrumpe el tránsito. O riesgos de transporte marítimo, ¿no? Pérdida de carga porque hubo una mala maniobra y una colisión, ¿no? Entonces, esos son el mundo de las controversias. Ahora, ¿qué se hace con este tipo de controversias? Repito, controversias comerciales internacionales, controversias internacionales de construcción, controversias internacionales de inversión y las de compraventa internacional de mercaderías, que en el fondo son internacionales comerciales. Lo que se hace en la práctica real en todo el santo planeta es utilizar arbitraje, ¿no? Arbitration. Ahora, el arbitraje
¿cuál arbitraje se utiliza? Hay dos tipos de arbitraje, ad hoc e institucional. O sea, ad hoc arbitration y el administering o institutional arbitration, y arbitraje institucional. Como les decía, en la primera, o sea, en la práctica real, lo que se utiliza es el arbitraje institucional, ¿no? Entonces, en todos los lugares del mundo, en realidades como estas, se va a utilizar este tipo de arbitraje. Ahora, para el tema de controversias comerciales internacionales y las controversias de compraventa internacional de mercaderías, el arbitraje institucional que más se suele usar en el planeta es el de la ICC de París, la Cámara de Comercio Internacional de París, la de la Corte Internacional de Londres, la de la International Center for Dispute Resolution de Estados Unidos, que tiene varias sedes, una en Nueva York, y también hay otras, ¿no? La de Viena, el Centro de Arbitraje Internacional de Viena, el de Estocolmo, el de Singapur y el de Hong Kong. Entonces, este tipo de arbitrajes, enfóquense en eso, usualmente van a ir a estas respetadas instituciones arbitrales extranjeras. Luego, en relación al arbitraje marítimo internacional, miren, aquí las controversias son internacionales marítimas y van a ir también a instituciones como la ICC, como la LCIA, y hay algunas especializadas, como es el caso de la Cámara de Singapur de Arbitraje Marítimo, la SCMA, la Cámara Arbitral Marítima de París, ¿no? La CAMP, ¿no? Entonces, esa es la vía normal para solucionar estas controversias, más usual. En el caso del arbitraje internacional de construcción, controversias internacionales de construcción, las instituciones más comunes, otra vez ICC, el CIA, ICDR, y otras, las que he repetido, la de Viena, la de Estocolmo, Singapur y Hong Kong, ¿no? Ahora, en el caso del arbitraje internacional de inversión, ahí sí hay que mirar una cosita con más detalle. Primero, como estamos enfocados en el megapuerto de Chancay, estamos hablando de controversias internacionales de inversión. El Perú, como ven ahí, tiene un tratado bilateral, un BIT, con China del año 94, vigente hasta el día de hoy. ¿Y ese tratado qué nos dice? En su artículo 8, si se dan cuenta, indica que si una controversia que involucra el monto de compensación por la expropiación no se puede resolver en 6 meses de negociaciones, entonces se somete a arbitraje del Centro Internacional para Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Eso es el famoso CIADI, ¿no? El CIADI. Entonces, el BIT Perú-China establece que para la controversia internacional de inversión solo hay una vía, el arbitraje CIADI. En este BIT, el artículo 3, inciso 1, regula el trato justo y equitativo. ¿Se acuerdan que los ejemplos les ponía justamente posibilidades de fractura del trato justo y equitativo? Lo regula el artículo 3, inciso 1. Luego, también les puse ejemplos de expropiación. La regla de expropiación del BIT Perú-China está en el artículo 4, ¿no? Entonces, eso es en relación a las controversias y al uso, digamos, normal de solución a nivel internacional. Ahora viene lo que me parece más interesante. ¿Cuáles son las propuestas estratégicas? Y por eso les decía, desde una mirada un poco negativa de que van a haber controversias, sin embargo, va a surgir una visión totalmente esperanzadora. Miren, primero, el Perú, con todo lo que les han explicado los profesores antes, tiene un enorme potencial para el arbitraje. Entonces, una primera posibilidad para aprovechar todo esto del megapuerto de Chancay es que las instituciones arbitrales nuestras, por sí mismas, se especialicen, mejoren toda su mecánica de gestión y administración para estar al nivel competitivo de las que he mencionado, la ICC, la LCIA, la ICDR. Instituciones como, por ejemplo, la de la universidad, la CARPUC, también podría ser la ANCHAM Perú o la Cámara de Comercio de Lima, ¿no? Entonces, ¿qué deberían hacer? Pero con una indicación. Esto es una labor, esta opción primera exigiría mucho tiempo y quizás demasiado esfuerzo. Entonces, primero tendrían que emitir un reglamento de arbitraje internacional, porque si ustedes revisan las páginas, lo pueden hacer, de las instituciones peruanas, se van a dar cuenta que tienen un reglamento de arbitraje único. Entonces, habría que emitir un reglamento de arbitraje internacional. 2, crear áreas especializadas y reglamentos propios. ¿Para qué? Por ejemplo, un reglamento para arbitraje internacional de construcción. Otro reglamento para arbitraje marítimo internacional y un área propia con sus listas de árbitros y todo.
Además, y justo iba a ese punto, deberían ampliar, mejorar o crear sus listas en arbitraje internacional, árbitros de arbitraje internacional, comercial, ¿no? Arbitraje internacional de construcción y arbitraje marítimo internacional. Nuevamente, esto se puede hacer, pero les digo, eso sería la propuesta, digamos, que más tiempo involucraría y probablemente mucha más complejidad importa. ¿Qué otra propuesta les hago? La otra propuesta es que las instituciones arbitrales peruanas se alíen con una institución foránea como las que hemos mencionado, ¿no? Entonces, igualito, el Centro de Arbitraje y Resolución de Conflictos de la Católica, o ANCHAN, o Cámara de Comercio, ¿qué podrían hacer? Podrían llevar a cabo una alianza con una institución arbitral prestigiosa a fin de cubrir todas esas controversias que hemos mencionado. No solo las comerciales, las de construcción, las marítimas, ¿no? Todas esas controversias. ¿Con quién podrían llevar a cabo esta alianza? Por ejemplo, si se han dado cuenta, la ICC, la LCIA y la ICDR tienen una gestión para todo tipo de controversia. Eso sería una alianza general, porque podrían ver todas las controversias que van a surgir con el megapuerto. Una segunda posibilidad serían alianzas especializadas. O sea, por ejemplo, con la Cámara de Singapur de Arbitraje Marítimo se podría hacer una alianza solo para el tema de controversias internacionales marítimas. Lo mismo con la Chambre Arbitrale Maritime de París, ¿no? Con la Cámara Arbitral Marítima de París. Podría hacerse lo mismo, ¿no? Ahora, ¿cómo establecer esta alianza? Hay dos posibilidades. Primera, crear una entidad mixta. Profesor, ¿a usted se le ha ocurrido? No, ya existen experiencias. Por ejemplo, existe la experiencia del DIFC, que significa Dubai International Financial Center, que es no tenemos tiempo para eso, pero digamos, es un sistema autónomo especial en Dubái que se alió con la Corte Internacional de Arbitraje de Londres. Entonces creó una institución arbitral que es el DIF-LCIA. Otro caso, no es el único, la MEIAC con la LCIA. Este es el Centro de Arbitraje Internacional de Mauricio, de la isla Mauricio, se alió con la LCIA y creó una única institución arbitral. Ahora me dicen, profesor, de repente nuestras instituciones peruanas no tengan la fortaleza o susciten el interés suficiente para una alianza de ese tipo. Muy bien, segunda opción, establecer una oficina administrativa en la institución arbitral peruana. O sea, una oficina administrativa, una departición de la ICC, de la SCIA, de la ICDR, en la CCL, en AmCham o en la Católica, ¿no? En la que va a llevar a cabo toda la actividad que pivota sobre las controversias que va a generar el puerto de Chancay, ¿no? También podría enfocarse esta alianza en controversias que involucran una parte china. Porque si se dan cuenta, y eso lo han explicado maravillosamente los profesores, aquí el gran personaje es China. Entonces, se podría hacer una alianza que se enfoque en todo tipo de controversias y de arbitrajes que hemos mencionado ya, pero cuya contraparte es China. ¿Con quién podría hacerse esa alianza? La Hong Kong International Arbitration Center, la China International Economic and Trade Arbitration Commission, el Centro de Arbitraje Internacional de Shanghai o la Comisión de Arbitraje de Beijing. Ahora, esto, profesor, ¿a usted solo se le ocurre? No. Les cuento que acaba de salir la nueva ley de arbitraje china, hace varias semanas atrás. Y esa ley de arbitraje china recién va a estar en eficacia el 1 de marzo de 2026. Está en vacatio legis. ¿Y qué dice el artículo 86 de esa ley de arbitraje china? Apoyar a las instituciones de arbitraje en el establecimiento de oficinas comerciales fuera de la República Popular China para llevar a cabo actividades de arbitraje. O sea, esto no es complicado. La misma ley de arbitraje china, la nueva, está indicando ese tipo de actividad a sus instituciones. Ahora, ¿y qué pasa luego de esto, profesor? Miren, luego de toda esta alianza, ya vamos a ponernos un poquito en el futuro, va a surgir una posterior autonomía de las instituciones arbitrales peruanas, ¿no? O sea, luego de un tiempo de la alianza con la institución foránea, esa gestión de administración por ejemplo, que la Católica vea de la ICC metida dentro de ella o de la HKIAC, va a aprender. ¿Qué va a aprender? Gestión de administración del arbitraje. Va a tener experiencia en la gestión de administración del arbitraje internacional. 2. Va a mejorar y aprender a manejar las mejores prácticas arbitrales que tienen estas instituciones. 3. Los árbitros y abogados, eso también habrá que verlo cómo se va a hacer, ¿no? Peruanos
que estén en este tipo de arbitrajes, uno por lo menos del tribunal, van a adquirir conocimiento de arbitraje internacional y experiencia práctica en las actuaciones arbitrales en este campo. Ahora, ya cuando nuestras instituciones y todos estos personajes que he mencionado hayan adquirido ese know-how, las instituciones arbitrales peruanas podrán poner fin a la alianza. Ajá. Y llevar a cabo su actividad ya de manera autónoma. Esto presupone que se ha adquirido todo ese conocimiento. Y si se dan cuenta, eso va a tomar unos años, la institución peruana ya va a tener la facilidad y la tranquilidad de manejar arbitrajes internacionales en todos estos campos. Me dirán, profesor, ¿a usted se le ocurrió? No. Cuando se disolvió la alianza del DIF con la LCIA, ¿qué creen? Asumió la actividad el Dubai International Arbitration Center, que es el que ahorita maneja eso. Y ya aprendieron. Los de Middle East ya aprendieron. Y ahora lo hacen solos. Cuando se disolvió el Centro de Arbitraje Internacional, la alianza Mauricio, LCIA, hoy en día el que hace solo esto es el Centro Internacional de Arbitraje de Mauricio. Porque ya aprendiste el know-how. Ahora, ustedes me dirán, profesor, pero ¿y qué más se va a hacer? Otra. A fin de ser competitivos, las instituciones arbitrales peruanas, porque no basta la cara bonita, ya tengo la experiencia, tienen que ofrecer un servicio de igual calidad a las instituciones foráneas, pero a un menor costo. ¿Esto existe? Por supuesto. Las instituciones del planeta, particularmente las que les he mencionado, permanentemente están en competencia por el asunto de los fees, de los costos que cobran por la gestión y administración de arbitrajes. Por ejemplo, al día de hoy, esto está calculado al día de hoy, ¿cuál es el costo promedio de un arbitraje que involucre una discusión de $1 millón con 3 árbitros? La ICC te cobra 23.335. La Cámara de Comercio de Estocolmo te cobra 20.240 euros. La de Viena te cobra 13.500 euros y la de Singapur te cobra $15.000 de Singapur. La primera, la ICC, $20 americanos, ¿no? Si se dan cuenta, hay una enorme competencia, hay diferencias. Y una cosa espectacular que puede justificar mi propuesta estratégica. En África, al día de hoy, hay casi 80 instituciones arbitrales. Y si ven las estadísticas, que es público, está creciendo su práctica de arbitraje internacional. ¿Cómo? No han usado la estrategia que yo propongo, pero es algo más o menos homogéneo. Abogados africanos fueron a trabajar a grandes bufetes de arbitraje internacional, a instituciones arbitrales de las que hemos mencionado. Cogieron el know-how varios años, volvieron a su tierra y comenzaron a montar sus propias instituciones. ¿Y cómo han hecho? Miren, ahí ven la tabla. Esto también está calculado el día de hoy. El Centro de Arbitraje Internacional de Nairobi te cobra 4.800. Imagínense la diferencia con la ICC. Y el trabajo es semejante. El Centro de Arbitraje Internacional de Kigali te cobra 5.000, el del Cairo te cobra 5.400 y el de Casablanca 8.169. Entonces, la propuesta es, las instituciones peruanas van a tener que plantear y usar fees, tarifas competitivas. Muy bien, ahora vamos a ponernos otra vez pues, positivos como los anteriores profesores, ¿no? Además de todo esto, Lima está, todas estas circunstancias que les han explicado los catedráticos anteriores, Lima está puesta allí para volverse un hub, una plataforma de arbitraje internacional, como por ejemplo lo es París, como por ejemplo lo es Londres o Nueva York. ¿Y cuáles son los factores que lo hacen posible? Primero, nuestra ley de arbitraje es moderna y está inspirada en la Ancitral Model Law. Para que entiendan, es un modelo que se sigue en casi todo el planeta, muy moderno. Nuestra ley está basada en eso e incluso tiene mejoras que no tienen otras leyes del planeta. Entonces, se reconoce ampliamente la autonomía y voluntad de las partes, la intervención judicial está súper limitada, puedes reconocer y ejecutar laudos y además somos parte de la Convención de Nueva York, y los tribunales nacionales están especializados y son pro arbitraje. Si ustedes estuvieran en la mecánica del derecho, sabrían que las salas comerciales que tenemos acá conocen mucho arbitraje y son muy protectoras con el arbitraje. No se anulan muchos laudos, miren la estadística, no es que se anula el 50%, eso no existe, ¿no? Y el Tribunal Constitucional también es muy protector con el arbitraje. Entonces cumplimos todo. Segundo, instituciones arbitrales prestigiosas y confiables. Ya, hay que seguir las propuestas estratégicas que he planteado, y eso en unos años se logra. 3. Equipamiento profesional e institucional. Abogados y árbitros especializados en arbitraje internacional, las propuestas estratégicas que planteé.
A futuro se hace. Instalaciones modernas. Hoy en día conozco instalaciones modernas de diferentes lugares del planeta y no tienen las que tenemos acá. Entiéndase Católica, CCL, AmCham, no tienen nada que envidiarle. Es más, inclusive, no es de buen gusto, pero está muy bien. O sea, cumplimos perfectamente. Tenemos salas de audiencias, servicios de traducción, etc. Universidades e instituciones que formen árbitros. La Católica sería la primera llamada, y no la única. Conectividad aérea y digital, hoteles, servicios financieros y entorno amigable al extranjero. Eso, vayan a Miraflores nomás y se dan cuenta que es una verdad como un puño, ¿no? Luego hay que también contar con la confianza internacional. Contamos con eso. Estabilidad política y económica, check. Respeto a la independencia judicial, check. Uso extendido del inglés, acá hay que mejorar un poquito, ¿no? Aquí hay que mejorar un poquito, tampoco, porque yo en general he visto gente, la mayoría de peruanos, no es que el inglés les sea una cosa totalmente ajena, pero hay que mejorar un poco. Luego, otra pauta, neutralidad geopolítica y reputación internacional. No ser parte de conflicto armado, Perú no está en guerra con nadie. Tener vínculos oficiales estables con países y organizaciones, los tenemos. No ser visto como jurisdicción políticamente contaminada, de momento no se nos ve así. Otro elemento, apoyo estatal sin interferencia. Eso se tendría que trabajar. Promover Lima como sede de eventos internacionales, el mismo Estado, ¿no? Facilitar visas para árbitros y abogados extranjeros. Bueno, eso sí no es un problema. No interferir en ejecución de laudos, también lo cumplimos. Solamente falta, bueno, aunque creo que sí, porque a veces ciertos tipos de ministerios hacen eventos, pero habría esto que multiplicarlo. O sea, no es que estemos en cero, sino que habría que multiplicarlo. Muy bien. Luego, una activa cultura arbitral y una comunidad profesional arbitral activa. ¿Qué se necesita? Publicaciones de eventos académicos hay de sobra acá. Aquí se hacen eventos de arbitraje creo que una vez al mes, ¿ya? No sé si eso sea bueno, pero bueno. Mejora y visibilidad de la práctica peruana. ¿Qué necesitamos? Participar en competencias de arbitraje y crear competencias de arbitraje. Eso se cumple. Acá muchas universidades, incluido esta, participan en las competencias de arbitraje más importantes del mundo, el BISMUD, el FDI MUD, y se están creando también MUDs peruanos de arbitraje. Presencia de árbitros peruanos en rankings. Miren, eso ya está hecho, ¿no? Quien habla, por ejemplo, está en algunos rankings de estos que son muy respetados globalmente, como es el caso de Leaders League, que es un ranking francés, o Chambers and Partners, que es un ranking del Reino Unido. Hay muchos árbitros, no muchos, pero hay varios que están en esos rankings. Incorporación a comunidades de práctica arbitral, temas académicos, a la IBA Arbitration Committee, John ICCA, etc. Transparencia y ética de árbitros peruanos, eso hay, ¿eh? Hay también algunos casos excepcionales, pero la ética y la independencia arbitral en Perú es fuerte. Y ubicación geográfica estratégica, y no los aburro, los profesores les han explicado eso de manera mucho más amplia que este modesto profesor. Muy bien, entonces esa es la idea. Para sintetizar y ya no aburrirlos, lo que les estoy diciendo es esto. El megapuerto de Chancay va a generar, ya han visto los números que les han dado, controversias en una cantidad inmensa. Esas controversias van a ser comerciales internacionales, van a ser internacionales de construcción, va a ser internacionales de inversión. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos varias posibilidades. Apunto a una que he desarrollado, que nuestras instituciones arbitrales, por ejemplo, hagan una alianza con una institución de estas grandes como la ICC, la LCIA, la ICDA. Aprendan en esos años de la alianza y luego con el know-how rompan la alianza. Y ya tenemos práctica, conocimiento y luego mejorar los costes y a correr. Gracias. Buenas gracias, doctor. Muchas gracias, perdón, doctor Mateus. No sé si hay alguna pregunta de parte del público. Acá hay una pregunta. Dos, aquí, sí. Tres. Empezamos, por favor, el micro por allá. De una vez a las dos personas que están allí y luego bajamos. No, allá arriba. ¿Quién empezó? Arriba, sí. Ajá, arriba. Sí, ahí arriba, el chico de verde y el señor a su lado. Muy buenas tardes, doctor. De la Universidad de César Vallejo, creo que ya nos conocemos de algunos cursos. Bueno, mi
Mi apreciación va con respecto a su ponencia, muy excelente ponencia, la verdad, con respecto a las estrategias que está planteando de igual manera, pero creo que en el Perú, doctor, hay una brecha bastante grande con el tema de la corrupción, por ejemplo, que es una de las principales causas de que estas estrategias no se puedan llevar a cabo, como por ejemplo en el arbitraje en el ámbito laboral, que es una de las cosas que veníamos persiguiendo hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, pero lamentablemente aún no se da una política clara para que se puedan formar centros de arbitrajes en el ámbito laboral, ya que sabemos que los juzgados laborales existe una gran carga que para que te asignen, por ejemplo, no sé, una fecha de arbitraje, no solo estamos hablando de 2 meses, 3 meses, estamos hablando inclusive de 6, un mes, un año y medio. Entonces creo que las políticas o las estrategias que usted está planteando son muy bonitas. La verdad sería genial que en el Perú se cree este tipo de centros de arbitraje, pero quisiera saber cuál es su opinión con respecto a si es que considera que en este caso las políticas económicas que tiene el Perú son aptos, o sea, si la corrupción nos va a dejar de alguna u otra manera a crear estos centros de arbitrajes, y si de alguna forma usted crea conveniente alguna recomendación quizás a nuestros políticos, ya que usted está más empapado en el ámbito de arbitraje. Bueno, Muchísimas. Disculpa, Carlos, ¿vamos a reunir todas las preguntas? Sí, pero después me la recuerda, ¿no? Porque... No, bueno, entonces... Ya, entonces mejor ya. Sí, sí. A ver, voy a citar a un viejo profesor, Jean Paulson, ¿ya? Para no decirlo yo. Y Jean Paulson, cuando habla del arbitraje internacional, dice lo siguiente. Dice que en el fondo es una suerte, a ver, vamos a suavizar lo que él dice, como de una especie de meritocracia o aristocracia. Ahora, Aristos Kratos, ¿no? Aristos mejores, Kratos gobierno, griego, ¿no? La mirada que planteas es correcta, pero está primero en un arbitraje específico y está en el arbitraje doméstico. Es cierto, el arbitraje laboral colectivo, potestativo, no necesariamente está funcionando de la mejor manera, tienen un registro de árbitros que se ha cerrado hace tiempo y no entra nadie más. Eso es verdad, pero eso estamos en arbitraje doméstico. Aquí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando del arbitraje internacional. 2, el Estado no tiene por qué meterse necesariamente, porque acuérdate que quien va a implementar todo esto es el ámbito privado, o sea, los centros de arbitraje, las instituciones arbitrales. Entonces no es el Estado, ¿no? Son las instituciones arbitrales las que... Acuérdate también que esto del arbitraje es un servicio, o sea, el arbitraje es un mercado también. Entonces, como dice Paulson, ¿no? Poniéndose un poco duro, tristemente, aquí los llamados a entrar a esas listas, etcétera, van a ser pocos, los peruanos. Van a ser pocos, porque además también, ya lo he mencionado, o sea, tienes que tener un manejo no solo del arbitraje internacional, que algunos no lo tienen, pero bueno, con mis estrategias lo irán aprendiendo, pero también tienes que manejar por lo menos el inglés de manera como idioma de trabajo. Entonces son muchas cosas que en realidad, para ser honesto, van a empezar con un grupo de personas, digamos, peruanos, árbitros peruanos, pocos. Pero con la estrategia eso no va a haber problema, porque como la institución extranjera tiene su propio registro, va a haber una especie de combinación. La idea es que esos árbitros peruanos pocos vayan creciendo, ¿no? Pero otra vez, esto es un mundo privado. Aquí no entra el Estado. Esto es una cuestión que tienen que trabajar las instituciones arbitrales peruanas, que son entes privados, no estatales. Esa es y lo de político no me meto porque, como decía un viejo poeta que es inglés, pero además radica en España, decía algo así como, no, mejor no lo cito, pues es muy duro. Ya, listo. Allá le doy yo una pregunta más, por favor. Doctor Mate, buenas tardes. Buenas tardes. Excelente presentación. Mi pregunta iba por el tema de la entrada en vigencia de la nueva ley de arbitraje en China, que dice que va a entrar en marzo del próximo año, ¿no? Y que una de sus políticas era implementar centros de arbitraje. Eso es lo que no entendía, si es que implementar centros de arbitraje en los países donde participa o implementarlos en los centros de arbitraje ya existentes, como el de la Católica, la Cámara de Comercio, ANCHAN. Y si es que esto no le quitaría autonomía a esa participación china en estos centros de arbitraje, si no le quitaría autonomía a estos centros de arbitraje
Esa era mi pregunta, ¿eh? Magnífico, magnífico. No. Lo que dice la ley es simplemente que va a fomentar, va a promover, apoya a sus instituciones arbitrales. ¿A cuál? La Hong Kong International Arbitration Center, la CIETAC, la BIAC, etcétera, la Shanghai International Arbitration Center, la SHAC, ¿no? A todas esas las apoya para que pongan oficinas descentralizadas en todo el santo planeta. Eso es lo que dice la ley. Y en ese sentido converge perfectamente con la estrategia que planteo. O sea, el mismo gobierno chino está promoviendo que sus instituciones tengan oficinas descentralizadas en otros lugares. Con todo lo que les han explicado los catedráticos, imagínense cómo no podrían tener aquí, ¿no? Pero ese es el tema, no es otro. Sí. Hay una pregunta aquí, adelante, por favor. Y ya cerraríamos también el ciclo de preguntas. Bueno, buenas tardes, profesor. En cuanto a la parte del CIADI, yo tengo una pregunta referente a que para la jurisdicción del CIADI es voluntaria, ¿no? Y claramente el Perú, al suscribir un tratado de libre comercio con otro Estado, ahí se entiende que ya hay consentimiento, ¿no? Y tenemos en Perú una serie de tratados de libre comercio, igualmente Chile es el primer Estado que tiene, pero segundo, ¿no? Entonces, usted diría que nosotros tendríamos que incrementar nuestro tratado de libre comercio con el resto de Estados para poder ampliar ellos y seguir esa política. Usted lo vería así, por una parte. Y por otra parte, lo que vimos, por ejemplo, hubo un MUT, ¿no? Madrid 2024. Y en ese MUT el tema principal fue el de comercio internacional marítimo, ¿no? El cual participaron ahí, me acuerdo, la Universidad de Chile, participó la UNAM de México, el Sao Paulo, ¿no? Y Perú. O sea, yo participé en el equipo de Perú y quedamos en cuarto de final. Y claramente eso ocurrió en junio del 2024. Chancay nos había inaugurado. Entonces, claramente el Perú, ya con ese puerto ya implementado ese noviembre, el comercio internacional en cuanto marítimo se iba a aumentar bastante, porque en Madrid y en esa parte se ponderaba bastante eso. ¿Cómo se vería la posibilidad que tenemos nosotros de fortalecer la propia, por ejemplo, la Asociación de la Católica, la CHAM o el propio Cámara de Comercio de Lima? ¿Cómo podríamos aprovechar esa coyuntura del cual ya nos ha dado el puerto de Chancay, materializarlo en cuanto a aumentar nuestro nivel de arbitraje internacional? Gracias. A ver, para precisar, entonces, lo primero tenía que ver con la perspectiva de los tratados. Y lo segundo sí no lo entendí muy bien. Lo segundo, en el sentido de digamos, obtener beneficios de que a nivel académico, a nivel de MUTS. Nosotros digamos como un punto de manejar arbitraje. Ya, de que nosotros seamos un punto de arbitraje. Ya, perfecto, ya. Listo. A ver, empiezo por la segunda. Muchísimas gracias. Si se da cuenta, todo lo que estoy proponiendo es eso. Hacer que Lima sea una plataforma de arbitraje internacional. Si seguimos todas estas estrategias, los centros de arbitraje privados, ¿no? Esto de aquí a unos años, yo sí no me permitiría poner un número de años, podría generar que Lima se vuelva un hub de arbitraje internacional. Y que pueda competir con Nueva York, pueda competir con París, pueda competir con Londres. Eso se puede hacer. Todas las pautas técnicas que, si se han dado cuenta, me he permitido compartirles, todas las cumplimos. Todas. Son temas, matices pequeñitos nomás que se pueden trabajar. O sea, no hay ningún pero. Ese es uno. Dos, en relación al tema de tratados. Esa es una muy buena pregunta. A ver, primero, ¿por qué el arbitraje internacional de inversión del CIADI es el que se utiliza para el caso directo del megapuerto? Se utiliza porque la empresa COSCO Shipping es una empresa china. Entonces, ¿cómo es que se va al CIADI? Se va al CIADI a través de varias maneras. Puede ser un contrato, puede ser un contrato de inversión, ¿no? Pero lo más común es un tratado bilateral de inversión. Entonces, en ese tratado bilateral de inversión, como les he mostrado, va a haber una cláusula que dice que las partes están sometiéndose al ICSID o al arbitraje CIADI. Entonces, en el caso específico de China, con este megapuerto, si es que luego lo expropian, rompen un trato justo y equitativo con ellos, vamos al ICSID Arbitration, al arbitraje CIADI. Pero, como bien han mencionado otros profesores, esto no va a acabar aquí. Van a haber más inversionistas. Entonces, cuando lleguen otros inversionistas que no sean chinos, ahí habrá que ver qué dice el tratado bilateral del que sean nacionales de estos señores. Por ejemplo, imagínense que viene un inversionista español. Nosotros tenemos un tratado bilateral Perú-España. Habrá que ver qué dice ese tratado, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa es que no siempre es exclusivo CIADI. En el caso de China, solo es CIADI.
Pero hay otros tratados que te dicen, por ejemplo, las partes pueden elegir ir a la Corte Permanente de Arbitraje o ir al CIADI, ¿no? O otro tipo de arbitraje internacional ad hoc, según el reglamento de la UNCITRAL. O sea, a veces tratados te ponen varias opciones. En el caso del TBI China-Perú es solo una opción, CIADI. Entonces habrá que ver la cobertura de los tratados de los nuevos inversionistas, de los países de los que son nacionales, qué cosa es lo que dicen. Podrá ser que abramos arbitraje internacional de inversión al CIADI, en algunos casos tendrán que ir a la PCA o tendrán que ir a un arbitraje ad hoc. Dependerá, ¿no? Dependerá. Venga. Muy bien, muchísimas gracias. Un aplauso, por favor, para el doctor Mateus. De esta manera damos por concluida esta jornada. Les agradecemos su presencia, quienes nos acompañan aquí en el auditorio, también quienes nos ven a través de las redes del Centro de Estudios Orientales. Agradecemos nuevamente a Centrum, al doctor Ollarse, a los profesores, también Sebastián Adims, Oscar Vidarte, de la especialidad de Relaciones Internacionales, al Departamento de Humanidades, que nos acoge hoy día en su auditorio. Y también reitero nuevamente a ustedes para que nos sigan en nuestras siguientes actividades en este y en otros temas relevantes vinculados a los estudios asiáticos. Muchas gracias y por favor les ofrecemos un compartir aquí a la salida. Venga.